Bienvenidos, hoy vamos a conocer un concurso escolar que se llama Vuela con tu historia en su 9ª edición. Una jornada que se desarrolló aquí en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Cuatro Vientos en Madrid. Se trató de una gimcana donde alumnos de la ESO, Bachillerato y FP de diferentes centros docentes han podido conocer la historia de la aviación española de primera mano. Y no solamente eso, sino que fuimos a cruzar siglos a una velocidad imposible, guiados por quienes hacen que el pasado vuelva a latir, la asociación Codex Bellis, que a través de sus recreadores nos hizo viajar por siglos. Los premiados ganaron una experiencia inolvidable, un vuelo en avión militar, desde Getafe hasta Murcia. Y antes de empezar ya había pasado lo importante, risas, miradas cómplices y uniformes que hablaban solos. Bueno, hoy nos encontramos nuevamente aquí, es una maravilla estar en el Museo del Aire de Cuatro Vientos. Antonio La Laguna, presidente de la Asociación de Recreaciones Históricas Codex Bellis. ¿Y para qué estamos reunidos aquí hoy? Pues mira, hoy nos ha llamado el Ejército del Espacio a través de el Servicio Histórico del Ejército del Aire para un concurso con colegios que se llama Vuela con tu historia en su 9ª edición. Llevamos ya 3 ediciones asistiendo a este concurso y le damos un toque de color en cada punto donde les hacen preguntas a los alumnos de historia y entonces ahora veréis en el reportaje que tenemos gente vestida de Roma, vestida de la Edad Media, edad contemporánea, edad moderna, hasta nuestros días. Es una manera divertida y diferente de aprender la historia, ¿verdad? Naturalmente, es una manera de enseñar muy didácticamente a estos alumnos de colegios que muchas veces no identifican las épocas por los uniformes. Bueno, genial. Vamos a conocer todo este día. Muy bien, gracias. Inmóviles, suspendidos entre siglos, ante el rugido silencioso de un avión, ellos no se mueven, pero lo dicen todo. Guerreros, exploradores, soldados, pioneros, épocas distintas, bandos opuestos, y sin embargo, aquí están, unidos en un mismo latido. La asociación Codex Bellis no recrea la historia, la detiene, la eleva, la convierte en algo casi sagrado. Y entonces llegaría un momento mágico donde los militares, los recreadores y los alumnos todos juntos detenidos en un solo instante para una foto. No era solo una imagen, era historia quedándose para siempre en el Museo del Aire. España romana, Edad Media, descubrimiento de América, siglo de oro, Luis, aquí. Ahí, guerra de la independencia, Nacho, cambio político, 2021, 19-20, perdona, tú ahí 2021, y luego nos queda Paulino, ya tenemos el uniforme y todo, Y aquí estaban todos los protagonistas, los que hacen posible el encuentro, los militares del Ejército del Aire, los generales, los recreadores de la asociación Codex Bellis, que entre los alumnos, las nuevas generaciones que miran, preguntan y heredan. Y de pronto se entiende todo, no es un evento, no es una actividad, es un punto de unión. Lo único que los reúne aquí no es el uniforme, ni la edad, ni el papel que representan. Es algo mucho más simple y más grande, la historia. Y este video solo quiere ser eso mismo, una forma de recordarnos por qué sigue mereciendo la pena mirarla, contarla y quererla. Y al sonar de la sirena empezó el recorrido dinámico donde equipos de 5 alumnos resolvían cuestionarios pasando por los puntos donde estaban los recreadores, resolviendo cuestionarios, acertijos, mapas, pasatiempos sobre la historia de España y la aeronáutica. Como sabéis, para mí es un verdadero privilegio estar aquí en medio de estos colosos que son unos guerreros también. Bueno, ahora voy a irme por las carpas para ver cada persona que está recreando las épocas de la historia aquí en el Museo del Aire.
Y en medio de mi propio recorrido de todo el recinto, yo también me llevé algo invaluable. Aprendí historia como nunca, viviéndola paso a paso, como si el pasado me la hubiera contado directamente al oído. Por aquí un contraste un poco raro porque tenemos de fondo el Falcon 20, que es el avión del presidente. Y aquí, cuéntanos, ¿quién eres tú? Soy un guerrero celtíbero del siglo II antes de Cristo. ¡Qué bien! ¿Y ese casco tan original? Es un casco que utilizaban los guerreros celtíberos, que se llama calcítico y es muy típico de la época. ¡Qué bien! Se lleva con 2 plumas de buitre a los lados. Llevamos un escudo que se llama caltrae, una jabalina, que era para el combate a distancia, y luego pues una lanza. Está bien chulo. ¿Y a ti qué te parecen estas iniciativas para que la juventud aprenda historia? Pues está muy bien, así los chicos aprenden historia y ven también in situ cómo era la vestimenta de cada época. Qué bien. ¿Y tú por qué realizas esta actividad? Pues es un hobby, yo siempre me ha gustado mucho la historia y entonces pues recreamos, aparte de esto, pues muchas épocas. Qué bien. Romana, medieval, siglo de oro, renacimiento. Pues nos gusta y es un hobby. ¿Qué opinas del sitio en el que estamos? Pues es un sitio fantástico para hacer algo así, porque el museo de aviación es impresionante, vamos, todo lo que hay. Y yo nunca me cansaré de mirar este Falcon, que fue un avión VIP, ni tampoco el Aviocar, porque sinceramente todo él me parece perfecto. Como ustedes ya saben, este es de mis aviones favoritos, que estoy muy enamorada de él. No podía dejar de visitarlo hoy. Pero ahora me voy a ir a conocer otra época de la historia. Y como les conté, yo también hice mi propia gincana, y aquí mientras sonaba la sirena y yo iba hacia la tercera carpa, pues aquí me encontré esta preciosura de avión, el Casa 2111, conocido popularmente en España como Pedro. Es una versión fabricada bajo licencia del famoso bombardero medio alemán Heinkel. Fijaros el contraste, nos encontramos a un soldado romano con tremendo avión. ¿Tú crees que los romanos, si hubieran tenido aviones, habían conquistado más? El mundo. El mundo. Habrían llegado hasta la luna. Ahora déjame que... No, yo por este caso me tapo. Vamos de ver que los niños vienen a aprender historia de una manera divertida, didáctica, diferente, en un entorno muy original. ¿Tú qué piensas de esa forma de aprender? A ver, siempre se ha dicho, cuando la cosa es divertida, la gente suele retener mucho más la información. Y aparte porque se aprende, se relaciona ciertas actividades con lo aprendido. ¿Y cuál es lo bueno? Que muchas veces hay que mirar a veces al pasado para ver lo que nos puede deparar el futuro, porque muchas cosas se repiten. Y para evitar cometer los errores, combinar los errores que han cometido nuestros padres, nuestros abuelos o gente de mucho antes, muchas veces de ahí salen las soluciones para los problemas de hoy día. Por lo importante es eso, que la gente se divierta, porque no es cogerse un libro y leer y aprender cada fecha, cada nombre, no, si se puede de forma didáctica, por ejemplo, con la comida, probando la comida de la época o vistiéndose, hacer representaciones teatrales, etcétera, es el mejor método para aprender historia. Sí, es verdad. No, y como ustedes ya saben que a mí me gustan las armaduras y todo lo de guerra, pues no me podía quedar con las ganas
de ponerme este casco romano? Cuéntame, o sea, de qué época es, cuéntame un poco de él. El casco que tenemos aquí es un casco gálico imperial, Ajá. modelo G. Modelo G es por las diferentes versiones que se han ido encontrando. Ajá. Modelo G. Este más o menos data de las guerras contra los germanos, Ajá. que estamos hablando de siglos, mediados del siglo I, casi llegando al siglo II. Que, todos los cascos imperiales tienen la misma cualidad, que tiene un protector de la nuca, Ajá. que era para evitar cortes hacia el hombro. Ah. Las mejillas de la cara protegen perfectamente la cara, pero permite un ángulo, una visión perfecta. Y la pieza de aquí, esto es una pieza que es ideal. Era para parar golpes de arma o cuando se está muy cerca para intentar golpear al contrario con el propio casco. Lo que es el penacho o la cresta indica el grado del militar. Aquí, por ejemplo, al ir de forma de izquierda a derecha, implica el centurión. Si fuera el optio, que sería el segundo al mando, este casco sería girado 90 grados. Y después de centurión, pasaría después al centurión de la corte, al centurión de la legión, que sería el primus pilus. Y si siguiera hiciera carrera política, tendría a legado o tribuno. Wow, qué interesante. Pues la verdad es que me había puesto cosas, pero nunca me había puesto un casco romano y la verdad es que me encanta. Y aquí pues el contraste es un poco raro con la modernidad del avión, pero mira, todo puede suceder. Paola corriendo. Estamos aquí en el Museo del Aire con Javier. Una vez más, un gusto encontrarme contigo. Todo un placer, Joana. Ya sabes que eres bien recibida donde vaya yo. Claro. Y ahora quiero que me cuentes cuál es el traje que representas hoy, qué recreas, a quién recreas. Bueno, estamos recreando de la etapa del siglo XVI, la primera etapa del siglo XVI, época un poco de conquistadores, ¿no? En la cual podríamos decir que es la primera etapa, ¿no? Llevabas corazas, una espada también de la época, las polainas típicas para evitar que serpientes y algún bicho de mal agüero se te metiera cuando ibas por la selva. Poco a poco esto fue evolucionando. Ya con los calores y las humedades del tiempo nos fuimos quitando los hierros, empezamos a utilizar un tipo de prenda que precisamente la conocimos con los indígenas, que era una especie de acolchado para protegernos un poco de golpes, ¿no? Pero ya empezamos a quitarnos los hierros, ¿no? Entonces, más o menos, pues es muy difícil, porque es que depende el año, al principio del 16 o incluso finales del 15, y depende de la zona donde estaban, pues la indumentaria era parecida o similar, pero vamos, había mucha variación de ella. ¿Pensaría un hombre de esta época que tú estás recreando hoy de estar viendo estos artefactos que para él serían bastante extraños? Bueno, yo me imagino que sería muy parecido a lo que los indígenas americanos vieron por primera vez un caballo, y que un hombre estaba encima de un caballo. Digo, ¿qué es esto, no? O sea que sería muy parecido. Realmente yo como conquistador veo cualquier aparato de los que hay aquí volando y me arrodillo y le pido a Dios que me proteja. O sea, como buen cristiano, ¿no? Claro. Digo, esto es obra de Dios. Si Dios quiere, pues no, pero realmente sería tremendo escuchar los ruidos de reacción de los motores, por ejemplo, de un F-18 o un Falcon de estos que hay aquí. O sea, sería algo... La verdad es que... Pero vamos, la similitud podría ser esa. Sí. Imagínate, los indígenas, la verdad que vieron a un conquistador con armaduras metálicas montado encima de un caballo, ¿no? Pues podríamos decir que podría ser algo parecido a eso. Sí. ¿Y a ti qué te parece que los jóvenes aprendan historia de esta manera tan divertida, tan amena, con recreación histórica de calidad y encima en un espacio tan increíble como es este museo? Bueno, yo creo que es algo que hace falta, ¿no? Yo siempre digo que la historia hay que conocerla para evitar repetir los mismos errores. Estamos viendo que en la actualidad
desgraciadamente hay algunos errores que se van repitiendo. Entonces yo creo que la historia es fundamental enseñarla. Hacer partícipe a la gente joven es fundamental porque es el futuro que tiene cualquier país. O sea, dependemos de ellos. Nosotros luego seremos ancianos, aunque yo casi ya estoy en ese camino, pero ellos jóvenes son los que van a seguir adelante. Y yo creo que la historia es fundamental conocerla. Principalmente para no repetir los mismos errores, que ha habido muchos durante la historia. Entonces, y luego como cultura general, o sea, saber quién fueron nuestros antepasados, cómo evolucionó la vida desde cualquier siglo a otro siglo. Con nosotros lo que aprenden es la variación de vestuario, de armaduras, de espadas, la variación que hubo. Desgraciadamente el ser humano siempre ha inventado cosas para matar, ¿no? Entonces, pues cómo evolucionaban las armas y cómo evolucionaban las armaduras y van evolucionando progresivamente para buscar el punto débil del enemigo, ¿no? Esas cosas a lo mejor son las que menos tenían que aprender, pero es importante también, porque es que yo creo que la historia es todo, es que historia somos nosotros y la historia estamos creando nosotros, entonces yo creo que es fundamental conocer los orígenes, la evolución, de cómo ha ido la Tierra y cómo ha ido el ser humano, cómo ha ido la historia, cómo ha ido los países, yo creo que es fundamental, ¿no? A ver si de alguna puñetera vez, hablando pronto y mal, pues realmente a nivel gubernamental cogen en serio que la historia es punto fundamental de la educación de cualquier pueblo. Y claro, yo no me podía perder esta maravilla otra vez. Y digo otra vez porque en mi visita anterior aquí a este museo descubrí algo que me llamó mucho la atención, estos aviones camuflados. Era la primera vez que yo los veía con ese diseño tan especial. De hecho, os invito a ver ese vídeo porque allí explico con más detalle cada uno de los aviones que me llamaron la atención ese día, entre ellos estos, claro. Y hoy lo que vuelve a pasar es algo muy simple y muy real, la emoción. Porque sinceramente verlos así tan imponentes, tan marcados por el camuflaje, me parece algo hermoso. ¿Qué te inspira este lugar? Bueno, aquí veo sobre todo historia. Si miras a tu alrededor, simplemente vemos aviones de un montón de épocas, de un montón de lugares, de sitios, incluso artillería antiaérea. Así que esto es la historia viva. Es un sitio que merece la pena visitar. ¡Qué bien! Y para ti, bueno, ¿qué importancia tiene que las nuevas generaciones aprendan a la historia de una manera que no es aburrida? No como nos la enseñaron a nosotros. Sí, hombre, no es lo mismo ver la fotografía de un avión en un libro que venir aquí, verlo in situ, verlo, tocarlo, ver el tamaño que tiene, que nunca nos hacemos a la idea de lo grandes que llegaban a ser algunos aviones. Por ejemplo, hemos visto estos cazas muchas veces volando por los cielos, pero no nos hacemos a la idea de lo grandes que pueden llegar a ser y de la potencia de los motores. Y, o sea, aquí lo podemos ver todo in situ, lo vemos y lo vemos, lo tocamos, es historia. Entonces lo interesante es que todas las generaciones que vengan, que vean cómo eran las cosas, cómo era la historia bélica, para no repetirla, sobre todo para no repetirla. Y ver la cantidad de artefactos que es capaz de crear el ser humano para acabar con el prójimo. En este caso lo vemos de una forma curiosa y muy lúdica. Genial, gracias. A ti. En este museo siempre hay piezas nuevas que me sorprenden, como este reflector antiaéreo modelo alemán utilizado en la Primera Guerra Mundial. No sé por qué me atrae tanto este hispano super saeta, porque es muy bonito. Salva, estamos aquí en el Museo de la Aeronáutica de Cuatro Vientos, enseñando a los chavales historia. Para ti, o sea, ¿te parece importante que las nuevas generaciones aprendan la historia de una manera didáctica, claro, no tan aburrida como en nuestra época? Claro, como los libros, esto es sacar la historia de los libros. Es bastante más didáctico, más divertido de lo que es aprender historia, que estar memorizando fechas y memorizando acontecimientos históricos. La verdad que para mí me parece una iniciativa bastante buena para los chicos que aprendan historia de esta manera, la verdad. ¿Tú qué crees que opinaría un hombre
de la época que representa sobre el lugar que estamos? Pues imagínate, imagínate, estamos en el siglo XXI con aparatos que dicen que son antiguos y la mayoría tienen menos de 100 años, la gran mayoría, pues imagínate un hombre de hace 700, 800 años aquí. Ni la ropa no es nada igual, ni la ropa, los vehículos no existían evidentemente, nada, pues ahora mismo estaría pues asustado. Perdido, sí, perdido completamente, como se ve muchas veces en muchas películas de ese tipo. Un hombre medieval se tuviera que subir en estas aeronaves, ¿qué sería lo que más le disgustaría del futuro? Brujería, seguro. Es brujería. Es brujería. Bueno, cuéntanos, ¿qué te parece estar aquí en el Museo del Aire celebrando la historia? Pues muy bien, siempre que sea todo didáctico y para que los chavales aprendan un poquito de historia, pues siempre es genial. Bueno, ahora cuéntanos sobre tus armas. Sí, pues mira, yo voy del Sultanato Emirato de Granada. Ajá. Ese es el lema de Granada, que significa no hay nada más poderoso que Dios. Wow. Y nada, pues soy un guerrero andalusí, a las órdenes del sultán de Granada. Genial. Pues nada, enhorabuena por contribuir a que la historia se difunda entre la gente joven. Bueno, estamos en el periodo de la Guerra de Independencia. Eso es. Y aquí tenemos a una persona que está recreando esa época. Sí, correcto. Entonces, pues, sí, te cuento cuéntanos. si quieres un poco, ¿vale? Vamos a ver, yo estoy recreando un personaje, un oficial del Cuerpo de Caballería de Coraceros francés. El Cuerpo de Caballería de Coraceros francés, en el cual, bueno, pues faltaría una coraza que tengo en la tienda, y por el peso y por estar aquí también con lluvia y tal, he preferido guardarla. Claro. Digamos, la caballería que era más temible para los enemigos, dado que iban con caballos muy potentes, con una espada gruesa larga para poder embestir con fuerza, y con la velocidad y con la fuerza de los caballos se embestía el ejército enemigo. Digamos que eran como los tanques, como la carrocería más pesada de los ejércitos ahora modernos, pues en aquella época. Entonces, bueno, eran bastante importantes tener una serie de características físicas de grande, de fuerte, para poder formar parte de este cuerpo de élite de la caballería francesa. Concretamente soy del 13º cuerpo, en el cual también recreo la época que coincidió acuartelado en los cuarteles de los Carabancheles en la Guerra de Secesión, en 1808, en el levantamiento. ¿Crees que es importante que la gente joven aprenda de la Guerra de Independencia? Bueno, yo creo que es importante saber el porqué del presente. Si no conoces el pasado es muy complicado resolver preguntas, cuestiones que ahora mismo te pueden surgir en el orden del día, ¿no? El por qué hay ciertas denominaciones, por qué hay ciertas batallas, por qué se le pone ciertos nombres a ciertos lugares y por qué son recordados, qué representan los cuadros cuando vas a visitar un museo, cuando están pintados en un contexto. Entonces, si no se entiende muy bien en cuándo se pintaron, cuándo se construyó una determinada construcción, un determinado edificio, se pierde bastante información del origen y del porqué. Y eso yo creo que son preguntas prácticamente sin nada, cuando de pronto hay algo que nos llega a llamar la atención o sorprender, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Son preguntas que surgen, digamos, de forma espontánea por la curiosidad de las personas. Y la historia, el conocer la historia, pues te da una serie de pistas. Si no te dan todas, por lo menos te enseñan a dónde encontrar esas respuestas que te van surgiendo, pues cuando estás en Segovia y ves el acueducto, y cuando estás en cualquier otro sitio y hay algo que te puede llamar la atención, ¿no? Entonces, conocer te permite comprender y posiblemente te permita entender qué es lo que tienes delante. ¿Estarías de acuerdo? Yo antes tenía ciertas ideologías, por decirlo un poco heredadas de la familia, ¿no? Porque igual que somos de un equipo de fútbol, tal vez porque estamos influenciados por nuestros padres, pero a lo largo del tiempo, cuanto más voy conociendo detalles de la historia, sí, pues mi mente ha ido cambiando. Entonces, ¿crees que
que a veces tenemos ideologías un poco heredadas y no tanto de conocimiento real de la historia. Totalmente de acuerdo. Tenemos dos tipos de formas de ser, digamos. Una es la que hemos heredado, como bien apuntabas, esa forma de ser impostada, nacida, colocada por el contexto en el cual nos hemos desarrollado, pero es verdad que el conocimiento te permite reflexionar, por lo menos suscitar esa duda sobre lo que tú crees que son las cosas y lo que realmente son, ¿no? Una cosa es la percepción subjetiva del entorno que tú pudieras tener, por una serie de aspectos como opiniones en el cual la gente te ha estado metiendo, y otra cosa es esa capacidad que tú tienes que te hace ser más libre, es decir, el conocimiento te permite juzgar y de tomar decisiones por ti mismo en función de una serie de fundamentos, una serie de motivos que te terminan por entender y sobre todo identificar aquellos aspectos que te convienen y te benefician y los que te perjudican, ¿no? Y bueno, pues tratar también con tus acciones de alguna manera influir, con pienses que estás en esa posesión de verdad, ¿no? Pero la verdad es que no hay una sola verdad, todo depende también pues, de otros pareceres, de otros condicionantes, conscientes o inconscientes que todos tenemos. Ahora vamos a entender un poco el traje que llevas, el casco. Correcto. El casco es el típico de caballería de coraceros, que se distinguía por esta franja negra. Según los colores de las borlas, ¿vale? Según las características, pertenecías a un determinado regimiento. En este caso, como he contado, es el regimiento número 13. Igual que haciendo juego con lo que son las sombreras y también con el tema de las decoraciones de los puños, ¿vale? Según la combinación de colores, rojo, amarillo, verde, azul, blanco, pertenecías a un regimiento en concreto y por eso se distinguía, ¿de acuerdo? El guante blanco de caballería que te cubría, digamos, todo lo que eran las inclemencias del tiempo y para poder coger las bridas. Ajá. Lo que era la típica guerrera, en el cual, bueno, pues por comodidad se llevaba atada hasta por encima de lo que es el abdomen, donde se podía lucir lo que es el tema de la hebilla típica, que es la bomba fumígera, que era característica del ejército francés, igual que está también aquí en el casco, Ajá. ¿de acuerdo? Y también está aquí en esta hebilla de aquí. En esta hebilla de aquí, ¿vale? Eso es, ¿de acuerdo? En este caso voy también con el atrezo de un catalejo, ¿vale? Ajá. Para ver desde lejos, funcional. Funcional, puede ver. Y servía pues eso, para ver de lejos. La espada de caballería, una espada recta de caballería pesada. La caballería normalmente suele ser curva, pero la caballería pesada tenía este tipo de ornamento y era recta. De tal manera que, bueno, pues para hacer los ataques y los embistes hacían bastante daño. La borla típica también, que identificaba al cuerpo especial en cuanto al tema de caballería, el tema del color. Botas altas, va cubrir hasta la que eran las rodillas. Faltaría lo que era la coraza en sí, ¿vale? Y también un portapié, que también la tengo guardada, que también es una manera de distinguir a la caballería. Era una especie de portamapas que llaman el latero, heredado de una caballería húngara en su momento, y ya al final han adoptado también diferentes cuerpos de caballería porque eran delante. Bueno, en cuanto a las medallas, son medallas originales y conmemorativas. ¡Qué chulas! Y conmemorativas. ¿Y dónde las conseguiste? Esto por internet. Ah, Por internet. porque hace poco estuve en el Museo de Toledo y vi unas muy bonitas. Sí. Creo que la insignia de San Fernando La que estaba allí en el... es una de las más, Sí. de las mayores. Más reconocida. La más reconocida. Sí, correcto, sí. Sí, recomiendo que vayan a visitar el Museo del Ejército porque en Toledo porque es una pasada. Estuve la semana pasada y es impresionante, muy bonito las piezas que tienen, sobre todo de esta época. La época napoleónica recrea muy bien, entre ellas la batalla de Bailén, que fue una batalla muy emblemática. Y también, bueno, comentar que existen grupos de recreaciones de la época napoleónica. Y que si esto se emite y lo podéis consultar antes del 2 de mayo de 2026, recordaros que se va a realizar una recreación en el Puente del Rey en Madrid a las 6 de la tarde del día 2 de mayo, cerca al lado de lo que es el río Manzanares, donde está el Príncipe Pío, la zona Príncipe Pío, el Palacio Real, pero en la zona del río Manzanares. Y ahí se va a desarrollar un evento que es precisamente el levantamiento de 2 de mayo, por lo que se conmemora la Comunidad de Madrid en su festividad.
y va a ser bastante interesante. Va a estar muy chulo y por tanto invito a todos los que podáis acercaros y disfrutéis de ese momento, de este espíritu de recreadores que somos amantes de la historia y que nos gusta vivirla y sobre todo contarla a aquellos que muestréis interés en conocer un poquito más de episodios pasados, no solamente de este, sino también de otras épocas medievales, Guerra Civil Española, épocas de los años 50, o sea, digamos que la recreación, esas performances que hacemos es precisamente por ese amor por la historia, por conocer y por volver a experimentar pues, algún evento en concreto, ¿no? Poder recrearlo y compartir con los amantes de la historia un momento entretenido. Soldado de los tercios españoles en el Museo de Aeronáutica de Cuatro Vientos. ¿Por qué es importante que la gente joven conozca sobre los tercios españoles? Bueno, los tercios españoles eran el ejército del Imperio Español de los siglos XVI y XVII y gracias a ellos pues, se pudo mantener el imperio que abarcaba pues, los Países Bajos, el norte de Italia. Entonces, gracias a esa unidad militar que crearon los reyes españoles, pues fue la que permitió mantener esos territorios bajo la soberanía española. ¿Tú crees que hace falta en los tiempos que corren más unidad y más valentía o crees que la tenemos aún? Bueno, la valentía y la unidad en una unidad del ejército es fundamental. Se suele decir que la valentía se presupone, ¿no? Y luego la unidad de acción y de organización en las Fuerzas Armadas es básica para poder ejecutar las acciones y cumplir los planes previstos. Recientemente estuve en el Museo de Toledo y vi el uniforme de arcabucero de los tercios españoles y me llamó la atención eso de los 12 apóstoles. ¿Qué era? Sí, a ver, los tercios españoles había distintos tipos de soldados. Estaban los piqueros, que utilizaban pica, estaban los arcabuceros, que utilizaban arcabuz, que fue una de las primeras armas de fuego que se inventaron. Y los 12 apóstoles eran porque llevaban unos recipientes en bandolera normalmente, donde iba la pólvora con la que cargaban el arcabuz para realizar los disparos, y como solían ser 12, pues de ahí se le puso el nombre de los 12 apóstoles. ¿Por qué te parece a ti importante que la gente venga a conocer este museo? Bueno, básicamente porque en primer lugar es un museo de las Fuerzas Armadas que yo creo que la gente tiene que conocer, tiene que tener cultura de defensa en general. Este en concreto es del Ejército del Aire y del Espacio. Y bueno, aquí hay aeronaves pues prácticamente de todas las épocas, tanto originales como otras réplicas. Y es un poco ver la historia de la aviación. La historia de la aviación en España se puede percibir en este museo perfectamente. Claro. ¿Qué papel juega la recreación histórica en que las nuevas generaciones aprendan historia de una manera diferente a la que nosotros aprendimos, o claro, tal vez un poco más aburrida? Sí, la historia tradicionalmente se ha estudiado en libros y bueno, y los profesores que dan la asignatura, ¿no? Pero un poco la recreación histórica es sacar la historia a la calle. Es decir, es un poco retrotraerte en el tiempo y ver cómo iban uniformados los soldados, los militares de cada una de las épocas, como los campamentos que tenían, cómo era su vida rutinaria y diaria. Incluso también en las recreaciones se recrean batallas en las cuales también se puede ver tácticas militares que había, armas que había, cómo se utilizaban. Es un poco el Ministerio del Tiempo, que había una serie por televisión, que es verlo de primera mano. Claro. Como en las películas, pero no en pantalla, sino personalmente. Qué bien, gracias. Estás recreando en el Museo del Aire de Cuatro Vientos. ¿Qué época nos vas a mostrar hoy? Yo soy un soldado español de finales del 19, principios del 20, utilizando el uniforme que se conoce como de rayadillo.
Este uniforme se empezó a utilizar a mediados del siglo XIX en las colonias, en la época en toda la zona de ultramar, Cuba y Filipinas, y en principio utilizaba franjas más cercanas y azules. Posteriormente también se empleó en África y se utilizaban estas rayas de color gris, que es el que lleva este modelo de uniforme en concreto. Qué chulo. ¿Y por qué llevaban ese bolsito? Bueno, esto es lo que se conoce como bolsa panadera, que se utiliza a lo largo de todo el siglo XIX, donde el soldado llevaba pertrechos, equipos de campaña, objetos personales y demás. Se combinaba con mochilas que se llevaban a la espalda y luego con fundas de municiones que se llevaban en el cinturón. Ah, de acuerdo. ¿Y por qué crees tú que es importante recrear en la época actual? Recrear es importante porque en general vivimos en una sociedad y en una época en la cual el pasado está olvidado. La historia y la cultura propia muchas veces caen en ese olvido, eso genera mucha ignorancia y eso genera muchos problemas que se han producido anteriormente y que se están volviendo a producir porque no somos capaces de conocer y analizar nuestro pasado. ¿Cómo evaluarías tú la jornada de hoy en la que un montón de jóvenes han aprendido de una manera divertida y didáctica en un sitio increíble acerca de un montón de épocas de la historia? Pues me parece que es una cosa que afortunadamente se fomenta desde el Ministerio de Defensa y que en general las administraciones deberían hacer en mayor medida, porque cuando uno estudia un libro de historia es más difícil que se queden los conceptos que cuando se aplican en un entorno como este en actividades dinámicas. Entramos con un soldado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué crees que es importante dar a conocer esta etapa de la historia? Pues muy sencillo. Fue una guerra a gran escala en todo el mundo, tanto por los asuntos económicos, sobre todo también muchos asuntos territoriales. Y es para que sepamos, nos demos cuenta de lo que sufrieron millones y millones de personas en esa guerra. Simplemente. ¿Tú crees que podríamos llegar otra vez a eso, visto los tiempos convulsos que estamos viviendo? Seguro, y no tardando mucho. Muy bien, a ver, cuéntame un poco acerca de tu arma. Mi arma, esto es un M1 Garand, es una guerra mundial calibre 30-06, 8 disparos. ¿Por qué invitarías a la juventud, bueno, y en general a todo el mundo a venir a este museo? Bueno, lo que es aquí, el Museo del Aire, aquí tienen unas grandes piezas y aquí pueden ver exactamente toda la historia, de una gran parte de la historia de la aviación española y mundial. Aquí hay unas piezas únicas en el mundo. ¿Estarías de acuerdo con que muchos de los museos españoles no se visitan porque realmente la gente no sabe lo que hay allí dentro, ¿no? Yo creo que hay muchos museos que no se visitan por desconocimiento y también por falta de promoción de las mismas instituciones. El tiempo aquí se ha quedado en pausa, como si el mundo hubiera olvidado respirar. Pero ellos no sostienen silencio, sostienen historia viva, memoria latiendo en cada gesto congelado. Y allí están ellos que dedican su vida a que otros no olvidemos la nuestra. Gente que enseña el pasado sin escenarios, sin aplausos, solo con una pasión que arde por dentro. Esa entrega es como encontrar una llama encendida en medio del tiempo. Gracias a todos los que hicieron posible esta gincana y este día. Gracias de corazón por mantener viva la memoria cuando nadie la mira. Gracias infinitas a Codex Belix y también a todos vosotros los espero en mi siguiente historia histórica.